para romper las barreras espirituales. Es el tiempo que te levantes para romper las barreras espirituales. Las barreras espirituales también lo llamamos barreras invisibles, porque no lo puedes saber con los ojos normales. Durante toda la semana hemos hablado de un tema, la consagración rompe las barreras espirituales. Y estuvimos desarrollando muchos puntos. Y hoy vamos a terminar este tema. Y vamos a orar. ¿Por qué quisimos hablar de este tema sobre las barreras espirituales? En la vida de muchos cristianos, en este mundo que vivimos, más del 70% de cristianos son hombres en la tierra. Están atormentados con problemas, pero que son problemas espirituales. Y el problema espiritual son invisibles, pero sus efectos son visibles. No puedes ver las barreras espirituales, las resistencias espirituales, los bloqueos espirituales. No los podemos ver con nuestros ojos normales, pero sí puedes vivirlo en la vida actual. Y ahí es donde está ya el problema en la vida de los cristianos. ¿A qué nivel está eso? Que nosotros los cristianos, todo lo que pasamos y decimos, bueno, es la voluntad de Dios. Pero te quiero decir que no todos los problemas son la voluntad de Dios. Y para llegar a romper estas cosas, tienes que levantarte. Yo tengo que levantarme. Tiene que haber alguien que va a decir, esto hasta aquí, ya es demasiado. Yo ya no puedo ya más con esto, tengo que pararlo. No puedo vivir con ello. Mi vida tiene que cambiar. Yo ya no puedo tener esto y esto y esto. Pero no, quiero tener esto y esto y esto, pero no puedo. ¿Por qué? Yo oro todos los días, pero no consigo. ¿Por qué obtenerlo? Hacemos preguntas. ¿Por qué no llegamos a tener lo que necesitamos? ¿Por qué esta enfermedad no se me quita? ¿Por qué no consigo encontrar trabajo? ¿Por qué no hay paz en mi familia? ¿Por qué hay gente que muere así en mi familia? Todos mueren con la misma enfermedad. ¿Por qué en la familia todos sufrimos la misma enfermedad? Desde los ancestros hasta ahora, esta enfermedad continúa aquí. Y escucharás a muchos cristianos decir, no, es la voluntad de Dios. Es una enfermedad hereditaria. Hereditario, que quiere decir que viene de generación en generación y sigue matando gente. Aleluya. Amén. ¿Por qué la gente atraviesa un momento así? Porque está el diablo, está Satanás, que impone barreras espirituales en la vida de la gente. En la vida de la gente. Y esas barreras espirituales, esto viene junto con malas cosas. Las maldiciones. Resistencias satánicas, cosas donde tú no puedes
Les gens commencent quelque chose. La gente, por ejemplo, empiezas algo, avanzas, pero tú empiezas, otros empiezan algo, avanzan, pero tú empiezas y no avanzas. Solo estás como en una rotonda, estás en rotonda, como el pez porque hay una barrera que te bloquea para no avanzar, las barreras invisibles. Esto es todo un bloqueo. En la vida de un hijo de Dios, puede ser en la vida de alguien, y este bloqueo no nos permite llegar a nuestro destino. ¿Por qué a veces nosotros que somos hijos de Dios podemos ser bloqueados? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que el diablo tenga la capacidad de poner barreras delante de nosotros? Es algo que no podemos entender. Por eso hoy he venido a decirte que hasta yo, que estoy predicando, tú y yo, tenemos que levantarnos hoy para romper las barreras invisibles. Si tú no te levantas, nadie lo va a hacer por ti. Tienes que empezar tú misma levantándote. Dios puede intervenir en tu vida, pero lo que tienes que saber es que Dios te ha dado el poder. La Biblia dice en Lucas 10:19, mira que os he dado poder para andar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Aleluya. El versículo que hemos leído dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. En este mundo, mis amados, hay situaciones que pasamos que no pide la intervención de tu fuerza muscular. Pide la intervención de Dios. Oración. Porque el combate que tenemos, estamos enfrentándonos a espíritus. Y estos son invisibles. Por eso la Biblia es preciso ahí. Estoy en el Nuevo Testamento. Estoy en Efesios 6:12. La Biblia dice claramente que no tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos lucha contra las dominaciones, autoridades, príncipe de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Son espíritus que colaboran directamente con Satanás. Los pequeños demonios que vemos aquí, los magos, los brujos, no son nada. No representan nada en la vida, en nuestra vida. Ese es brujo. Ella es bruja. Significa que él no es nada en el mundo espiritual. Ellos están en la última categoría. ¿Y por qué la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre? La Biblia es precisa ahí. ¿Con quién tenemos lucha? ¿Con quiénes tenemos lucha? Significa, el Señor quiere que tú tomes en serio tu vida espiritual. Por eso lo citó los gobernadores, autoridades, príncipes del mundo de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando hemos hablado esta semana, hemos hablado en Daniel 10, hemos hablado de la historia de Daniel. Dijimos que Daniel oró y el mismo día
Cuando Daniel tuvo la intención de pedirle a Dios, y este mismo día Dios le respondió. Pero en Daniel 10, la Biblia dice eso, la bendición, la respuesta de Daniel, mandado por Dios a través de un ángel, el ángel fue bloqueado en el segundo cielo. Fue bloqueado. ¿A quién bloquearon? Bloquearon el ángel Gabriel. ¿Quién es el ángel Gabriel? Es el mensajero de Dios. Ya hemos hablado de esto en la semana, no quiero volver a repetir. Ese es el mensajero de Dios. Es el ángel que Dios usa para enviar los mensajes. Él fue bloqueado durante 21 días. ¿Qué quiere decir eso? Cuando oramos, tenemos que entender que estamos peleando contra espíritus que nos hacen barreras. La barrera espiritual bloquea solamente de que la bendición no llegue a ti. Cuando tú oras, tú necesitas la oración. Todo aquel que ora y todos los que oramos, esperamos la respuesta de parte de Dios. Nadie puede decir que yo oro, pero no me importa si Dios responde o no. Pero cuando hay barreras espirituales, esto va a bloquear que los resultados no lleguen. Amén. Puedes encontrar un novio, un hombre, lo presentas a tu familia, pero cuando ahora él se decide venir a ver a tu familia, empiezan los problemas. Hay incomprensión. Y el novio ya dice, no, no quiero ya esta relación. Hay muchos problemas. Y así directamente la relación se te rompe. ¿Y qué ha pasado aquí? El niño va bien en el colegio. Llega un momento, el niño ya no es inteligente. Dicen, ahora el niño tiene que cambiar el colegio porque su nivel de inteligencia ya no corresponde a lo que... Aleluya. Esto es una barrera espiritual. Puedes estar delante de los exámenes. Tú sabes que has estudiado bien, que has preparado, pero llegas delante del examen y ya tienes la mente en blanco. Tú ya no sabes qué responder. Y mi mujer lo pasó. Ella tenía el examen en la universidad y al llegar a la universidad, el examen lo viró todo. Ella estaba ahí, pero el examen está aquí. Todo lo que había estudiado se fue. El profesor dijo, no es posible. ¿Cómo es que tú no has respondido nada? ¿Qué pasó aquí? Dice, yo no sé qué ha pasado. Dice, todo se me ha ido. Hay gente que ha tenido un accidente en la carretera. Dice, yo no he entendido. Directamente me encontré quitado del coche. Yo no sé qué ha pasado. O sea, que han puesto algo delante de ti, es lo que ha pasado. Para poner fin a tu vida. Aleluya. Amén. Dios nos ha dado el poder, la capacidad de hoy de romper todo lo que es barrera espiritual. El año pasado, tú ya habías orado mucho. Yo también oré mucho. Pero hay una oración que hasta hoy que no has recibido. Has orado, pero no has recibido. Has orado mucho en esta por eso, pero el resultado hasta hoy no ha llegado. Hay una barrera espiritual. Es invisible. Tú no puedes verlo, pero tú puedes vivir las realidades. Hay un Dios que es capaz de cambiar, de romper toda la barrera espiritual. Da igual la persona que lo ha puesto ahí delante.
Alguien va a decir, es nuestra enfermedad de familia. Todos en nuestra familia tenemos esta enfermedad. ¿Pero por qué esta enfermedad? Es una barrera. La enfermedad es una barrera que el diablo pone en la vida de la gente. Para que tú no tengas buena salud. Para que tú no llegues a avanzar. Cuando la enfermedad, cuando estás enfermo, hasta el trabajo no puedes trabajar. Cuando estás enfermo, hasta los estudios pasan a ser difíciles. Por eso estamos aquí, porque queremos romper, porque el combate que tenemos no es un combate con la carne, contra la carne, es un combate espiritual que pide lo espiritual, que pide el poder de Dios. Y solos no podemos enfrentarnos a ellos. No puedes romper esos muros si lo intentas sola. No puedes pasar al otro lado si tú estás solo. El diablo, él pone límites para que tú no puedas ir más allá de esos límites. Él busca controlarnos. Porque si el Padre es el que controla, tú vas a llegar a recibir tu respuesta. Por eso Él nos pone barreras. Es su trabajo, pero lo maravilloso, gracias a Dios tenemos un Dios. Romanos 8:1, la Biblia dice, que ahora no hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Da igual tu barrera. Y como estamos en Jesús, estas barreras no pueden funcionar. Si alguien está en Cristo, pasa a ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas pasan a ser nuevas. ¿Y por qué tenemos siempre el mismo problema? Somos nuevas personas, pero las reclamaciones están aquí. Las resistencias satánicas están siempre aquí. Y mientras decimos que somos hijos de Dios, ¿y por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Porque este versículo son para nosotros como eslogan. Aleluya. Hemos hecho versículos bíblicos como eslogan. Pero tú no uses un versículo bíblico como un eslogan. ¿Alguien me entiende? No hay que coger un versículo bíblico y usarlo como un eslogan. Tú dices algo y tu tío él quiere matarte, tu tío. Dice, sin efecto, yo oro. Sin efecto. Hasta no citas el versículo. Decimos sin efecto. Porque la Biblia dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti, toda arma forjada contra ti será nula y sin efecto. Y toda lengua que se levante en juicio contra ti, tú la vas a condenar. La persona empieza a decir sin efecto. Eso lo estás repitiendo como una poesía, parece un eslogan. Pero esto no va a funcionar así, porque tú lo tomas como que no es nada. Y un eslogan no puede funcionar nunca pues delante de las cosas espirituales. Por eso muchos cristianos fracasamos. Aleluya. Hacemos preguntas. ¿Por qué yo oro si me está pasando esto y las cosas no funcionan, no me van? Lo primero, antes de llegar a romper las barreras espirituales, la consagración. Es que tú has consagrado tu vida a Dios. La consagración rompe la barrera espiritual. La santificación rompe la barrera espiritual. Cuando tú andas en el temor de Dios, el ángel del Eterno está alrededor de ti. La Biblia dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen.
y los quita del peligro. O sea que solo el efecto de tener respeto a Dios, Dios manda a tu disposición su ángel para asegurarte. Por eso la Biblia dice, el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen, le respetan. O sea que si tú no le respetas, el ángel del Eterno no acampa alrededor de ti. Dice alrededor de los que le respetan y los quita del peligro, los aleja del peligro. ¿Qué quiere decir? Aunque el peligro estaba aquí, aunque tú ya estabas rodeado, de los demonios, pero solo el efecto de respetar a Dios, tú cambias tu forma de caminar en el mundo y respetas a Dios, Dios te va a sacar del peligro. ¿Qué es eso? Es tirar con fuerza. Te va a arrancar con fuerza del peligro. Hoy, si hay barreras que están puestas en tu vida, que te bloquean de no avanzar, da igual en qué área, estas barreras hoy tienen que caer en el nombre de Jesús. Hasta en tu servicio, en todo lo que tú haces por el Señor, tú no avanzas. ¿Por qué tú no avanzas si quieres servir a Dios? Es porque hay una barrera espiritual que no te deja. Pablo dijo lo que hemos leído. Dice, una o dos veces he querido venir a visitarlos, pero Satanás no me permitió, o sea, me bloqueó, no me dejó venir. El diablo tiene su pequeña capacidad de bloquear cuando nuestros caminos no están con Dios. El problema no es Dios. El problema somos tú y yo. Amén. Oramos a Dios. Pedimos algo. Hoy vamos a pedir que algo sea roto, que la maldición sea rota, que esta vida así que estás ahí como una rotonda, el pez que se muerde la cola. Tú no avanzas en el mismo lado, no creces, no avanzas, estás ahí. No es normal eso. Aleluya. Pero oran por ti. Oran por ti y no hay sanidad. Oran, no hay sanidad. Hay algo que no está yendo bien. Amén. Porque el diablo ha puesto una barrera delante de tu sanidad. Y si tú andas de verdad con el temor de Dios, cuando tú oras, esta barrera será rota y se llegará a la sanidad. ¿Cuántas veces tú ya has orado y has recibido la respuesta? ¿Cuántas veces has orado y Dios ha obrado? ¿Cuántas? Amén. De guérison instantanée. Elle a témoigné ici. Amén. ¿Cuántas veces la hermana ha orado por gente y sanidad inmediata? ¿Cuántas veces hemos orado con gente? Tú has pedido la intervención de Dios y Dios ha obrado directamente. Significa que el diablo, el Satanás, el príncipe de este mundo, de las tinieblas, no puede bloquear lo que Dios ha puesto en ti. La oración atravesó y esto ha llegado. Pero hoy es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Amén. Es el tiempo que tú te levantes para romper toda barrera espiritual. Ese tiempo es hoy. Ese tiempo es hoy. El problema no es Dios. Dios ya ha dado. Dios dice que nos ha bendecido de toda bendición de los lugares celestes. ¿Y por qué no te llegan? ¿Por qué no te llegan las cosas?
Il y a quelque chose qui ne va pas. Hay algo que no va bien. Dieu a déjà libéré. Dios ya lo ha liberado. Lo que tú buscas, Dieu a déjà libéré. Dios ya lo ha liberado. Comme Daniel, il a dit le même jour. Dice, por Daniel dijo que el mismo día ya le había respondido. Pero ¿cómo eso no llegó? Alléluia. Dieu a envoyé. Dios ya mandó. L'ange a quitté. El ángel salió, vino. Dieu n'avait plus de problème. Dios ya no tenía el problema, porque Dios ya había mandado el ángel para llevar la respuesta a Daniel. Pero ahora el reino de Persia es el que era el problema, ya no era a nivel de Dios. Nadie puede bloquear Dios. Alléluia. Lo que Dios te ha dado, da igual el combate, el diablo lo que hace, él retrasa la bendición. El combate para que todo sea retrasado. O sea, lo que tú has pedido este año te lo retrasa hasta el año que viene, pero no puede eliminarlo. Si c'est ta bénédiction, si es tu bendición, da igual el combate, esto va a llegar en tu vida. Amén. Da igual la dimensión de combate, esto va a llegar, quiera o no. Y hoy, nada va a poder resistirse. Toda resistencia tiene que caer. Tiene que ser que hoy es 1 de marzo. Ya hemos pasado 2 meses. Hoy es el primer día del mes de marzo. A partir de hoy, tenemos ya 10 meses delante de nosotros. Tenemos 10 meses delante de nosotros. Si lo que no funcionó el año pasado, yo no lo sé, pero este año tiene que funcionar. Aleluya. Ça doit marcher. La Bible dit ceci. La Biblia dice, estoy en Salmos 60, 14, dice, con Dios destruiremos a nuestros enemigos. Con Dios haremos pruebas. Destruiremos a nuestros enemigos. No puedes vencer el combate tú sola. Hoy es el tiempo. Hoy tienes que orar como nunca. Vas a romper algo, amén. Con Dios, tienes que atravesar las murallas. Salmos 18:30. Salmos 18:30. 30. Mais je ne vois pas la vidéo, papa. Les prédications, toi, tu laisses ça passer sans filmer. Psaume chapitre 18, verset 30. On va lire la parole. C'est déjà passé, papa. Il faut aller dans notre site YouTube. Gloire à Dieu, la parole de Dieu dit ceci. La palabra de Dios dice así. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est délivrée. La voz de Dios, ¿no? ¿Qué dice? Ceux qui se confient en lui. Alléluia. 30. Ça c'est psaume, oui. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est délivrée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Mis amados, Ce qui est important. lo que es importante para romper las barreras espirituales, hay que confiar en Dios. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Dice, maldito el que confía en el hombre. Y bendito el que confía en Dios. Amén. Puedes romper todo cuando tú tienes confianza en Dios. La Biblia dice ceci. La Biblia dice, recomienda ton sort à l'Éternel. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él obrará. Confía en el Dios. El combate que tu as, el combate que tú tienes, la barrera que está delante
delante de ti. Hay muchos tipos de barreras que son puestos delante de ti. Son palabras de maldición. Puede ser la esterilidad, puede ser la escasez. Es una maldición que viene de generación en generación. Es una enfermedad hereditaria. Es que te han puesto en stock. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las barreras que están delante de ti? Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dice Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Cuando tú conoces la verdad de algo, entonces esto te va a permitir de romperlo para que tú seas libre. Tú no puedes liberarte si tú no conoces la verdad. La vérité, es Jesucristo. La Biblia dice, Él es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que alguien ha entendido la verdad. Mis amados, vous allez tout simplement noter, envoyer seulement sur l'écran. Mandar este versículo. Luc chapitre 13. Lucas 13. Et on va pas lire parce qu'on a passé le temps, on va prier. No vamos a orar, no vamos a leerlo porque hemos pasado el tiempo. Lucas 13 jusqu'au verset 16. Lucas 13, 10 bis 16. Écoutez ceci, ça, il s'agit de l'histoire que nous connaissons très bien. Il s'agit de l'histoire d'une femme qui était courbée pendant 18 ans. Habla de la historia de una mujer que estaba enjorobada durante 18 años. 16. Le verset 16. Vers 16. Est-ce qu'on va entrer dans la prière? Weil wir danach beten werden. Oui. Cette femme, elle était courbée pendant 18 ans. Esta mujer llevaba 18 años enjorobada. Elle était toujours dans la synagogue. Pero esta mujer siempre estaba en el templo. Lorsque Jésus est arrivé, Cuando Jesús llegó, Jesús Jesús a remarqué quelque chose dans la vie de cette se femme. dio cuenta de algo en la vida de esta mujer. Et qu'est-ce que Jésus a remarqué? ¿Qué es lo que se fijó Jesús? On va lire ça. Vamos a leerlo. La femme, elle était courbée pendant 18 ans parce qu'il y avait un esprit qui la rendait infirme. Aquí había un espíritu que hacía a esta mujer que esté enjorobada. Et lorsque Jésus est arrivé, Y cuando llegó Jesús, Jésus a délivré cette femme. Jesús liberó a esta mujer. Jésus a délivré la femme au jour du sabbat. Y Jesús liberó a esta mujer el día sábado. Et pour eux, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas se faire. Y para ellos era algo que no se podía hacer porque era En ces jours-là. prohibido sanar a una persona este día. Et Jésus, le chef de la synagogue était fâché. El jefe de la sinagoga se enfadó con Jesús. ¿Por qué Jesús sanó a esta mujer en un sábado? Et au verset 14, En el 14, versículo 14, maintenant, Jésus est en train d'expliquer des choses ici. ahora Jesús está explicando algo aquí. Écoutez ceci, je lis rapidement, Escucha, voy a leer rápido avant d'arriver au verset 15. antes de llegar a Mais le chef de la synagogue El jefe de la indique que sinagoga Jésus dijo, avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non les jours du sabbat. Le verset 15. Jésus a répondu à cet homme. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et le verset 16.
Écoute maintenant. Jésus a dit ceci. Jesús dijo así. Et cette femme, Esta mujer, qui est une fille d'Abraham, que es una hija de Abraham, et que Satan tenait lié y que depuis Satanás 18 ans, tenía atado ne fallait-il 18 pas la años. délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? No la podemos liberar porque Aleluya. es día sábado. Le chef de la synagogue, El jefe de la il sinagoga, était fâché él pourquoi se enfadó Jésus a porque, porque Jesús sanó a la mujer el día sábado. Jésus a dit ceci. Pero Jesús le dijo, Mais cette femme, esta mujer, que le diable, que el diablo, que Satan détenait depuis Satanás le ha tenido atado durante 18 años, no merece ser la sanidad el día del sábado. C'est-à-dire quoi? ¿Qué La significa? maladie de cette femme, La enfermedad de esta ce mujer n'était pas une maladie normale. no era una enfermedad normal, C'était dû à un esprit. era un espíritu, Un esprit el espíritu qui a rendu cette femme que hizo a esta mujer que sea así. Et pendant 18 ans, Durante 18 años. mais la femme était à la synagogue. Pero la mujer estaba allí en la sinagoga. Ella venía a la Elle iglesia. était toujours là dans la Ella prière. siempre estaba en la oración, Elle n'était pas délivrée. pero no estaba sanada. Quelles que soient les années Da igual los de años ton problème, de tu problema. quels que soient les 430 ans des Da enfants igual d'Israël, 430 años que estuvieron los hijos de Israel en esclavitud. La liberación llegó un día. quelle que soit la durée du problème, Da igual lo que ha durado tu problema, los años de tu problema. Pero hay un día, un jour seulement. solo un Il y a día, seulement les heures. solo Et Jésus peut changer unas l'histoire. horas que Dios puede cambiar tu historia, y esta historia tiene que cambiar hoy. C'est toi qui dois changer Tú ça. eres el que tiene que cambiarlo. Yo tengo que cambiarlo con Jesús. Juntos vamos a orar y cambiarlo. Romper esas barreras que tienen que caer. 18 ans. 18 años. On a dit Satan. Dicen que Attends, Satanás, mais c'est encore là-bas. ponlo otra vez. 16. 16. Je vais lire encore. Vuelvo a Et leerlo. cette femme qui est une fille d'Abraham, Esta mujer que es hija de Abraham, Jesús le dio identidad, dio a entender la identidad de esta mujer. Significa, tú eres una hija de Dios, tú no tienes por qué Alléluia. ser atada por Satanás. No pueden zarandearte así por el diablo. ¿Por qué? Tu es la fille du Tú eres la hija del soberano, del Señor de lo alto. Et on a dit Satan. Dice Satanás Satan tenait lié depuis 18 ans. lleva la tiene atada de 18 años Lié peut-être 18 ans. Dans la maladie. en la enfermedad. Et l'erreur, c'est quoi? ¿Y cuál es el error? Quand nous souffrons, A veces cuando sufrimos, la volonté de Dieu. no es la voluntad de Dios que esté enferma. La bonne mingi. Mon apôtre. La bonne mingi. J'ai prié. J'ai prié la Yo he orado y no ha pasado nada. Así que lo dejo es Dios. Así que levántate hoy, levántate hoy. Rompe la barrera, porque es el tiempo. Dile que ya es demasiado. Alléluia. On va entrer dans la prière. Vamos a entrar en la oración. Avant d'entrer dans la prière, Pero antes de entrar en la oración, je vais donner la solution. escucha, quiero dar la solución rápidamente. Lo que tenemos que saber, Comment briser les barrières invisibles. cómo romper las barreras invisibles. Voy a darlo rápidamente y así vamos a orar. Comment ¿Cómo briser romper les barrières las barreras invisibles? Comment tu peux briser ça? ¿Cómo puedes romper Comment barreras? tu peux détruire ¿Cómo vas a les barrières destruir invisibles? las barreras La invisibles? première chose, La primera cosa, qu'il faut faire, lo que hay que il hacer, faut éviter la vie de péché. tienes que evitar la vida de pecado. Es lo primero. Hay que evitar la vida de pecado. Isaïe 59, 1 à 2, Isaías 59, 1 y 2. tu veux briser la barrière. ¿Quieres romper las barreras? Tu veux briser les blocages. ¿Quieres romper los bloqueos? Briser la résistance. ¿Quieres romper las resistencias en tu vida? On sentit que ma camerouse aussi m'a Tú haces cosas, pero tú ves que no creces, no avanzas. C'est-à-dire, il y a quelque chose de Significa que hay algo que te bloquea para no avanzar. Et là, on est. Il faut tant la masumu. Regarde ta relation avec Mira tu relación con Dios. le péché. El pecado
pour briser para romper les barrières la spirituelles. barrera espiritual. La primera cosa a hacer, empieza evitando la vida de pecado. La vida de pecado. Los cristianos, cuando tú vives en pecado, ahí está tu debilidad. Tú pierdes el poder cuando tú vives en el pecado. Cuando tú vives en pecado, el diablo tiene la facilidad de poner barreras espirituales en tu vida. Aleluya. Es la primera cosa. Isaías 59, del 1 al 2. Está escrito así. 1 a 2. No, la mano de Dios no es corta para salvar, ni su oído duro para oír. L'oreille de Dieu est dure pour entendre lorsque nous vivons dans les péchés. El oído de Dios no nos escucha cuando practicamos el pecado y vivimos en pecado. Tus oraciones no serán escuchadas ni respondidas. Cuando tú haces el pecado. Dice, son vuestros crímenes, vuestros pecados son los que hacen separación entre vosotros y Dios. La separación es lo que llamamos barrera. Es lo que llamamos bloqueo. Significa entre yo y el hermano Arturo, cuando ponen esto aquí, yo ya he puesto una barrera. Yo pongo un muro. Cuando pongo un pecado, una barrera se coloca ahí. Yo ya no puedo avanzar al otro lado. El pecado que cometemos abre puertas a barreras. El diablo ya puede bloquear por el pecado. Y seguimos diciendo, son vuestros crímenes que hacen separación entre vosotros y Dios. Son los pecados los que hacen que Él esconda su presencia y no se escuche. El pecado hace que Dios que no nos escuche. Mis amados en el Señor, examinemos nuestras vidas, evitemos el pecado. Podemos condenar a Dios por nada. Dices, yo he orado, pero no hay salida. Es que tú has mirado tu vida antes de decir que ahora vamos a romper las barreras espirituales. El poder viene de Dios. Pero ¿cuál es ahora tu relación con Dios? Es que tienes la capacidad de hacerlo ahora. Mi alma te alaba. Hablamos de un combate. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Tú peleas, yo peleo contra las dominaciones, contra los principados, contra los espíritus malos en el lugar celeste. Si tú no estás preparado, no busques hacerlo. No busques combates para pelear en lo espiritual si tú no estás preparado. Porque es un combate, no es un combate visible, es espiritual. Y esto solo el poder de Dios puede hacer cosas ahí, aleluya. La puissance de Dieu. El poder de Dios. 2 semanas pasadas, il y a une de mes filles qui est aux États-Unis. Elle devait présenter un travail à la société. Había una de mis hijas de Estados Unidos quería presentar algo. Llega a la oficina, abre su computadora y todo lo que había preparado se había borrado. Dice, papá, yo tengo que presentar un trabajo, pero todo lo que tenía en el ordenador se ha desaparecido. Le dije, apaga y vuelve a encender y vas a ver que sale. Ella lo hizo 3 veces y no funcionaba. Como es una hermana que tiene problemas de combate, yo entendí que había un problema espiritual ahí. Le dije, vamos a orarle a Dios. Estuvimos orando. 10 minutos después, le dije, apaga el ordenador y luego vuelve a encenderlo. Ella lo hizo. Y ahora todo lo que se había borrado volvió. Aleluya. Significa
On cherchait à écarter cette femme du travail. Buscaban echarla del trabajo. Pour écarter la femme du travail, Y para echarla del il trabajo, faut qu'on place une barrière pusieron una barrera qui sera comme une raison que será como una razón pour laquelle on para va la que chasser cette dame. para que esta razón de que no presentó el trabajo iba a hacer que la echen del Il faut trabajo. faire disparaître les données dans Por eso l'ordinateur. hicieron desaparecer todo del ordenador. Les rapports mensuels étaient là. Todo estaba ahí, Ça, pero eso créait un problème. iba a crear un problema. Et après la prière, Después de la oración, Dieu a restauré. Dios restauró. Toutes les données étaient là. Todo ya volvió al ordenador. On ne peut pas comprendre. Son cosas que no podemos entender. Il y a des réalités que nous vivons dans la vie. Hay realidades que vivimos en nuestra vida que son cosas reales. Je peux dire à une personne, Quiero decirle a alguien, les barrières spirituelles, las barreras espirituales son reales. les barrières invisibles, Las barreras invisibles son reales, mais on ne peut pas les voir. pero no podemos verlas. Mais les effets. Pero los efectos los vemos. Alléluia. Amen. Deuxième sujet, Segunda oración, sur comment éviter sobre cómo les evitar barrières spirituelles. las barreras espirituales invisibles. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? ¿Qué hay que hacer? Continuer à démontrer l'amour de Dieu. Continúa demostrando el amor de Dios, dando amor. Si quieres romper las barreras espirituales en tu vida, Démontrer. demuestra el amor de Dios. Là où il y a l'amour de Donde Dieu. está el amor de Dios, Bien-aimés, mis amados, les barrières spirituelles ne las peuvent barreras jamais espirituales no pueden quedarse ahí. La Biblia dice, Dieu est amour. Dios es amor. Quand Dieu vit en toi, Cuando Dios vive en ti, comment quelqu'un peut venir te lier, te bloquer? ¿cómo puede venir alguien a atarte y bloquearte si Dios vive en ti? Psaume chapitre 91, verset 15. Salmos 91, 15. Psaume chapitre 91, verset 15. Salmos 91, 15. Psaume 91, verset 15. Psaume chapitre 91, verset 15. La Bible dit ceci. Él me invocará Il m'a invoqué y yo et le responderé. je lui répondrai. Je serai avec lui Yo dans estaré la con détresse. él, Je le délivrerai et je le le glorifierai. liberaré y Continuez, lo glorificaré. Anastasia. Tu connais le Sigue. verset, commence au verset 14. Y empieza desde el 14. Puisqu'il m'aime, Porque Él me ama, yo le libraré. je le Lo protégerai. protegeré, mi Puisqu'il alma te connaît alaba. mon nom. Porque ella conoce mi nombre, yo conozco. Alléluia. Amen. L'amour. El amor. Continuez à démontrer l'amour de Dieu. Du sollst an die Liebe Gottes dann Et zeigen. ici, Dieu dit, Die Liebe, die du puisque toi tu l'aimes, Dice, porque tú me il va amas, te délivrer. Él te va a Il va liberar, te protéger. Él te va a proteger, Puisque tu connais son nom. porque tú weil du conoces den su Namen nombre. kennst. Celui qui manifeste l'amour de Dieu, El que manifiesta el amor de celui qui Dios, connaît le nom, el que conoce el nombre de Von Jesus Jesús, Christus. Dios, va te protéger. Dios te va a Va te proteger délivrer. y te va a liberar Toutes barrières de toda spirituelles. barrera espiritual. Démontrer l'amour de Dieu. bien aimé. Demostremos el amor de Dios, L'amour du prochain. el amor al prójimo. Tú oras, Tu pries. tú oras, Les barrières sont toujours las là. barreras siguen aquí. Parce que Es porque tu n'as pas l'amour du tú prochain. no tienes amor al Tu prójimo, n'as pas l'amour de ton Dieu. no tienes amor a Dios. Si tu aimes Dieu, Una persona que ama a va aussi Dios aimer son prochain. también va a amar a su prójimo. Quand tu n'aimes pas ton prochain, Cuando tú amas a tu comment tu prójimo, peux prier et que les choses ¿cómo changent? vas a orar y que las cosas Wenn du cambien? nicht deine Mitmenschen liebst, Le dernier point avant de prier, El último punto antes de le orar, dernier point el der último letzte punto, Punkt. sur comment briser les barrières spirituelles. para romper los muros espirituales. El tercer Il punto, faut continuer à faire confiance à Dieu. sigue man sollte confiando en dann Dios. immer Gott Das ist der dernier vertrauen. Das ist der letzte Punkt. Continuer à faire confiance à Sigue Dieu. confiando en Dios. Alléluia. Immer. Lorsque tu fais confiance à Y Dieu, cuando tú haces confianza en tu Dios, seras capable serás Du bist in capaz der Lage, de briser les barrières de romper spirituelles. las die barreras ganzen Barrieren espirituales. zu Et zerstören. on va noter un verset rapidement. Wir werden Vamos einen a Vers escribir un Psaume chapitre versículo. 125, le verset 1. Salmos C'est là où nous allons 20. clôturer. Psaume chapitre 125, le verset 1. 125.1. Vers 1. Da werden wir dann abschließen. La Bible dit ceci. La Biblia dice, Cantique de degré. Ceux qui se confient en l'éternel, los que confían en el Eterno son como montañas de Sión. elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Salmos.
Le troisième point le dit, c'est confier à l'Éternel. Hablamos de confiar en el Señor para llegar a romper las barreras espirituales. La Bible dit ceci. Y aquí la Biblia dice, ceux qui se confient en l'Éternel. el que confía en el Eterno. Cela veut dire quoi? ¿Qué quiere decir Que eso? ce n'est pas tout chrétien. Significa que no es todo cristiano que viene a la iglesia que confía en el Eterno. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à Hay l'église, gente que viene a la mais ne iglesia se confient pas à pero l'Éternel. no confían en el Eterno. Ils se présentent à l'église, Se presentan en la écoutent la iglesia, parole, escuchan la mais palabra, ne se confient pas à pero l'Éternel. no confían en el Eterno. Mais la Bible précise, Pero la Biblia es precisa. ceux qui se confient en Los que l'Éternel confían en el sont Eterno comme la montagne de son Sion. como la montaña Elle de est en seul Sion. point. Elle est affermie pour toujours. C'est-à-dire quoi? Même si on veut placer des barrières devant toi, rien ne va fonctionner. Dice, los que confían en Jehová son como Parce que tu el t'es monte de enfermé. Sion, que no se muere, sino que permanece para siempre. Oui. Mantente firme. On a dit Firme. elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Él está firme por siempre. Alléluia. En qui tu te confies? ¿En quién confías tú? Ceux qui se confient en l'Éternel. El que confía en el Eterno. Alléluia. Là où tu es, mets-toi debout. Ahí donde estás, Le levántate, temps est arrivé. porque el tiempo ha llegado. Nous voulons commencer la prière. Vamos a empezar la oración. Nous voulons briser des barrières spirituelles. Vamos a romper las Briser les barreras, résistances. las resistencias. Nous voulons briser les blocages. Vamos a romper los Que bloqueos. ça soit dans l'église de Puede Dieu, ser en la dans iglesia, le ministère, en el ministerio, dans tout ce que tu fais. en todo lo que tú Je ne haces. sais pas si c'est ta santé. Si es tu salud, Il y a quelque chose qui a hay résisté. algo que se ha resistido. Là où il y a la résistance, Y donde está la resistencia, on utilise la persistance. se usa la persistencia. Alléluia. Ferme tes yeux là où tu es. Cierra tus ojos ahí donde estás. Est en train de nous entonner. Mientras el hermano Nora nos entona una canción. On va prier. Vamos a orar. Notre premier sujet de prière. Nuestra primera Je oración. veux que tu fermes tes yeux là où Yo tu es. quiero que tú cierres tus ojos ahí Le donde premier estás. sujet de La prière. primera oración, Nous allons commencer vamos a empezar par prendre possession de ce mois de mars. cogiendo posesión de este mes de marzo. Aujourd'hui, c'est le 1er mars. Hoy es 1 de marzo. Je ne sais pas ce que tu as comme rendez-vous No au mois sé de mars. cómo tú tienes como cita este mes de marzo. Qu'est-ce que tu as comme projet pour ce mois de No mars? sé qué tienes como proyecto de este mes de Tu dois marzo. commencer par prendre possession. Ahora vas a empezar tomando posesión de este mes de marzo. Tu vas faire des déclarations. Vas a hacer Que declaraciones. ce mois qui vient de commencer. Este mes que acaba de Il empezar, n'y aura pas de barrières no spirituelles. habrá barreras Il n'y aura pas espirituales. de blocage dans No ma vie. habrá bloqueo en Tout ce tu que tu vida. attends Todo lo que tú de la part esperas de Dieu. de parte de Dios, de tus oraciones, lo que tú has Que dado les a Dios, résultats arrivent. que el resultado Tu llegue. vas déclarer de bonnes choses. Tienes que declarar cosas buenas Pour ta famille. para tu vida y con tu familia. En este mes de marzo, Personne ne tombera malade. Personne n'échouera dans ce qu'il est tombé faire. Au nom de Jésus-Christ. en el nombre de Élève la voix et Jesús, commence à levanta prier tu le voz. Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à faire des déclarations du mois de mars. Seigneur l'éternel est Dieu. Nous te prions, mon Dieu. Pour ce mois de mars. Seigneur, nous prions, Dieu de gloire. Papa, de tous les premiers de mars. Oh, l'ennemi ne mettra pas de barrière. Le mois de mars arrivera à la fin sans complication, sans barrière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, tous les rendez-vous possibles. Que cela soit possible. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'affranchis les mirailles. Le mois de mars, les mirailles vont tomber. Les mirailles tombent. Les mirailles tombent. Dans ce mois de mars, les mirailles tombent. Et les blocages placés par l'ennemi tombent au nom de Jésus-Christ. Tombent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous continuons à prier le Seigneur. Bien aimé.
Segunda oración. Écoutez, bien-aimés. Escúchame. Nous allons maintenant Vamos ahora briser romper les barrières invisibles. las barreras invisibles. Ce qui est de la malédiction générationnelle. Todo lo que es maldición generacional. Ce qui est de la maladie héréditaire. Todo lo que es enfermedad hereditaria. Qui est une loi spirituelle Es dans la una famille. ley espiritual en tu familia. Des lois familiales. Leyes familiares caen ahora. Briser cela. Vas a romperlo. Chacun connaît sa famille. Cada uno conoce a su familia. Si tú ves que hay algo en tu familia Qui va de génération en génération. que ha pasado de generación en generación, Que ce soit la répétition des événements. puede ser que las cosas se Il y a le repiten. chômage. Aquí hay fracaso, allí hay fracaso, el otro ha fracasado, el otro ha fracasado, aquí hay enfermedad, la tía tiene enfermedad, el tío tiene una enfermedad, la misma enfermedad. Hoy Tu dois briser cela. vas a Je romperlo. me lève comme étant Y yo me levanto le fils du Très-Haut. como el hijo del Señor y voy a romperlo en el nombre de Jesús. Allez, commence à prier le Seigneur. Señora, Tu pries en en battant les barreras, mains. Señor, familia, En battant les mains. tú sabes que Commence mi à familia briser. vale, tú Con conoces la tête à ma popo. la barrera, todo lo que se cae, cómo te va a para que abierto la obra de Dios, desapareció, para que abierto la obra de Dios, Señor, oh Señor, que toda barrera de tu familia, toda barrera, todo lo que tiene de generación en generación, Señor Jesucristo, todo lo que tiene de generación en generación en mi familia, en el nombre de fracasaron los hombres, será destruido en mi familia. En el nombre de Jesús vamos a seguir orando. Escúchame. 2 Corinthiens. Segunda de Corintios 3:17. La Biblia dice, 2 Corinthiens. Segunda de Corintios 3:17. La Biblia dice, Là où est l'esprit de Dieu, donde está el Espíritu de là Dios, est la liberté. ahí hay libertad. Mi alma te alaba. Mais par la croix de Jésus-Christ. A través de la cruz de Jesús, Là où est l'esprit de Dieu, donde está el Espíritu de Dios, là où il y a la liberté. ahí hay libertad. Je veux que tu pries maintenant. Yo quiero que tú ores ahora, Au nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesús, Que toutes les limites que todo límite héritées, heredado, imposées, impuesto, sont maintenant détruites. sea ahora destruido. Je dis maintenant, Digo ahora, là où il y a l'esprit de Dieu, donde ahí está el Espíritu de Dios, aquí, où nous sommes maintenant, donde estamos il aquí, y a l'esprit de Dieu. está el Espíritu de Dios. Là où il y a la liberté. Y ahí hay Quand il y a la libertad. liberté, Si hay libertad, personne ne peut jamais être lié. nadie puede estar atado. Là où il y a la liberté, Donde hay libertad, les liens vont tomber. las cadenas Tu caen. élèves ta voix. Levanta tu Tu voz, commences à briser. empieza a romper Limites héritées. límites heredados, límites impuestos. En el nombre de Jesús, Señor, yo me Commence à briser. Les limites imposées. Qui est imposé, c'est la c'est la ville rare. C'est la ville rare. Je mérite la au nom de Jésus-Christ. Les limites sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y a l'esprit, Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Là où il y a la liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, il y a la liberté. L'esprit de Dieu est là. Il y a la liberté. Et si comme on est en train de ça, limite est dans la terre. Limite est dans la terre. Pas de limite. 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 Parce qu'il y a l'esprit de Dieu. Là où l'esprit du Seigneur. Là l'esprit du Seigneur. Là l'esprit du Seigneur. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Là où il y a l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu est là. Là où il y a l'esprit du Seigneur, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Dans le nom de Jésus-Christ. Là où est l'esprit du Seigneur, donde está el Espíritu del Señor, là
la El Hijo de liberté. Dios en mi familia, ayuda y Si ton peuple libertad. est affranchi, Si el Hijo de Dios te ha liberado, serás realmente libre. le dernier sujet de prière. La última Pour oración. clôturer. Escucha, Psaume chapitre 18, Salmo 18, le verset 37. 37. 37. Salmo 18, 37. Nuestra última oración. Psaume 18, 37. Salmo 18, 37. La Biblia dice, 37. Tu élargis le chemin sous mes pas. Et mes pieds ne chancellent point. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mis tu amados, vas prier maintenant. ahora vas a orar Tu vas élargir Wir sollen die sur tout le plan. über Dans alle ta Bereiche vie. dein Leben. Là où il y avait des limites, donde había tu límites, dois délimiter ta vas a, o sea, vas a quitar este límite. Tu dois élargir Wir sollen so l'espace dans ta vie. Dice, me liberó de mi poderoso enemigo. Vas a ordenar desde Il n'y a ahora, plus de limites ya dans no ma hay vie. límite en tu vida. J'élargis mes projets. Aleluya. J'élargis mes pensées. meine J'élargis tout ce qui est à moi. Alle Personne ne va plus jamais placer des barrières devant moi. Ahora vas a perseguir a tus enemigos y los vas a alcanzar. Aleluya. Hasta acabar con ellos. Commence à enlever des limites. Quita Commence à enlever límites. des limites. Oh Señor, yo vengo a Commence à enlever des limites. Dans le nom de Jésus. Que tout ça est limité. Commence à déplacer les bornes. Enlève les limites. Enlève les limites. Enlève les limites. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu qui est gratuit. Je suis pas de Jésus. Pas de Jésus. Je suis pas de Jésus. Alléluia. Va au-delà. Va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes limites. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Der Feind an der letzten Stadt hat, der über diese Grenze, Name Jesus Christus. Restez calme, on va prier, on va Wir prier. gehen dann bitte dann, wir bleiben dann still. Sois concentré dans la présence. Concéntrate en la presencia de Dios. Gottes Gegenwart. Seigneur éternel, Señor eterno Dios, tu es le maître de l'univers tú visible. eres el Wir Señor sind der Meister und der del sichtbare universo. Universum und unsichtbare Universum. Restez concentrés, bleibt konzentriert. Die bleiben dann ernst, wir sollen dann konzentriert sein. Concéntrate. Der Geist Gottes ist da, Halleluja. L'Esprit de Dieu est présent. El Espíritu de Dios está Ouvre aquí. ton cœur. Abre tu corazón Ouvre porque están orando. El Espíritu Santo está tocando. Père éternel, je te dis merci parce que tu es Dieu. Señor, dejo todo porque en tus manos porque tú eres Dios. Je recommande toute personne qui est ici dans ce lieu entre tes mains. Encomiendo a toda persona que está en este lugar en Si mis donc manos. le Fils t'affranchit, Si el Hijo te libera, tu seras réellement libre. serás realmente libre. Tu ne rentres pas tel que tu es venu. Tú no vas a volver como has venido. Toutes les barrières sont tombées. Todas las barreras han caído. Alléluia. Et nous acclamons le Seigneur. Aplaudimos al Señor. Por favor, Aplausos, bitte.